en txplus.com. En un mundo donde las ideas no duermen, Carla Jiménez te invita a ser parte de esta comunidad de soñadores, emprendedores y empresarios. Un programa con conversaciones inspiradoras, donde la pasión y la estrategia se unen para impulsar tu negocio. El éxito comienza en Comunidad Emprendedora. ¿Cómo están? Soy Carla Jiménez y les doy la bienvenida a nuestra comunidad emprendedora en un capítulo, en un día que es muy especial para nosotros porque estamos cumpliendo un año al aire. Gracias a todos quienes han sido parte de este espacio en el que buscamos conectar, aprender y hacer crecer el ecosistema emprendedor. Hemos tenido grandes invitados, diversas temáticas, siempre con esa mirada donde es el equilibrio el que lleva al éxito y donde emprender no tiene por qué ser un camino tan solitario. Y hoy que estamos de cumpleaños, también tenemos temas imperdibles. Vamos a estar hablando de los nombres de usuario que pronto estarán disponibles en WhatsApp. ¿Lo han escuchado? Ha generado harta polémica también, lo vamos a estar conversando, pero vamos a comenzar este capítulo con muy buena información. Se trata de un empujoncito, yo les diría que es harto más que un empujoncito, porque Corfo ya abrió su convocatoria del programa Escalamiento, y para conocer de eso y más, estamos con Maricho Gálvez, gerenta de emprendimiento dinámico de Corfo. Maricho, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Muy buen día y a todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación y partir además también saludándolos y felicitándolos por este primer año de transmisiones. Así que un honor además estar en el aniversario, en el cumpleaños. Un gusto. Muchísimas gracias, sí, y para hablar de un tema tan importante y tan necesario como este tipo de convocatorias del que hablábamos. Cuéntanos un poquitito, porque tengo entendido que tiene harto que ver con el crecimiento e incluso la internacionalización. Así es. Bueno, como tú bien lo decías, hoy se encuentra abierta la convocatoria de este programa Escalamiento. Y ya el nombre te da luces de lo que persigue, ¿ya? Uh-huh. Antes de comentarte de esa convocatoria en particular, solo para que se entienda el Ajá. apoyo que entregamos desde la Gerencia de Emprendimiento de cara a programas y fondos que pueden postular los distintos emprendedores y emprendedoras que tienen alguna idea de emprendimiento desde una idea cuando ya está escalando, obedece al nivel de maduración en que se encuentra ese proyecto, ¿ya? Y Perfecto. por lo tanto puede ser, y hay distintos apoyos desde Corfo y particularmente de la Gerencia de Emprendimiento y desplegados, digo, a lo largo de todo el territorio, dependiendo inclusive, partiendo, si tú tienes una idea y buscas el apoyo, los recursos y el acompañamiento para poder materializarla y poder generar tu primera prueba, tu primer MVP, tu primer producto, solución, o cuando ya pasaste esa etapa y ya tienes una cierta consolidación y buscas crecer, y es ahí donde entra a jugar este programa Escalamiento, que es el que tenemos actualmente abierto, ¿ya? Este es Perfecto. un programa, por lo tanto, para proyectos que ya han sido aceptados en el mercado, que tienen un nivel de ventas importante y que buscan consolidarse en mucho mayor escala respecto de su presencia nacional. Y como tú bien lo dices, son proyectos que se están preparando para abrirse internacionalmente, para buscar otros mercados fuera del territorio nacional, y o parte de lo que precisamente estas acciones le permitan es poder levantar otras fuentes de financiamiento para esta etapa de crecimiento y escalamiento ya en una mucho mayor escala. Ese es el objetivo de este programa, por lo tanto es para proyectos que estén con estas características, no para proyectos cuando están partiendo. Claro, no es una idea de negocio, sino que es algo ya que está en el mercado, Exactamente. como decías tú. Y cuéntanos un poquitito, porque tú decías que hay que tener cierto tipo de ventas también respecto a eso. ¿Cuáles son, además de lo que ya hablábamos, lo que tiene que Sí. tener una empresa para poder postular? Sí, bueno, y ahí también partiendo, si bien nosotros somos uno de los organismos públicos que apoyamos emprendimiento, la tipología de proyectos que se apoyan desde Corfo son proyectos que los definimos como innovadores,
que pueden estar asociados a una tecnología o no, mayoritariamente muchos la tienen, pero la característica que tienen que es tiene un alto componente de valor agregado en el producto o en el servicio que están ofreciendo, y dada esa Ujú. característica innovadora, tienen un potencial de crecimiento mucho más elevado y más rápido, más acelerado más bien, porque una empresa Perfecto. tradicional puede tener un potencial de crecimiento, pero es más plano en el tiempo. Este tipo de proyectos precisamente tienen una curva exponencial que es mucho más amplia. ¿Ya? Y Sí. por lo tanto, ese es como el primer requisito, te diría yo, para poder postular a un programa de Corfo y particular de la Gerencia de Emprendimiento. Hay otros organismos públicos que también entregan apoyo a emprendimiento de tipo Sí. más tradicional, que son tremendamente relevantes. Organismos como, si tú me apuras, desde fondos que pueden encontrar en municipalidades, FOSI, Cercotec. Esta es una tipología de proyectos que son específicas, ¿ya? Sí, Y, a mí me y pasa lo bueno mucho, Maricho, me pasa mucho que de repente la gente me pregunta, pero ¿cuál es la diferencia entre eso, precisamente lo que tú decías, entre Corfo, Cercotec, Fósil, lo que dan las municipalidades? Y ahí hay un tema no menor, entonces, para saber dónde buscar el apoyo que a mí, en mi exactamente. etapa, me pudiera servir. Y dependiendo del tipo de proyecto en el que yo estoy desarrollando. Y Claro, ninguno tiene mayor o menor importancia, todos son necesarios. Chile tiene una matriz productiva que es tremendamente amplia en términos de negocios que tienen un tejido social y cultural muy necesario en cada uno de los territorios, y es perfectamente válido y hay un cierto apoyo. sí. Este es para una tipología de proyectos distinta. Entonces, si tu proyecto cumple esto, y para este caso en particular ya pasaste estas primeras etapas, ya estás validado, está este programa escalamiento, y donde nosotros vamos a mirar por una parte el proyecto que tenga esta característica de innovador, como yo te comentaba, y Claro. además ciertos requisitos para poder asegurarnos que efectivamente estos proyectos están en esta etapa de crecimiento. Y particularmente para el caso del programa escalamiento, lo que nosotros vamos a mirar es que si ese proyecto, dado que ya está validado en el mercado, tiene iniciación de actividades, estas sean menos de 60 meses desde la fecha a la fecha que tú estás postulando, y que además, como ya se piden ventas, es que esté en el tramo en que los últimos 12 meses al minuto de postular tú hayas vendido entre mínimo 80 millones de pesos en los últimos 12 meses y Ujú. máximo 800 millones de pesos. O sea, es un proyecto que ya está en una etapa más avanzada, como te Más digo, y acá avanzada. son apoyos y recursos para poder pegarte este gran salto. Y a propósito de eso del apoyo, ¿cuál Sí, es específicamente lo que reciben quienes son seleccionados sí. finalmente? Sí, mira, yo te diría que en dos verticales. Una que tiene que ver con el subsidio y el fondo propiamente tal. Mucho, la principal puerta de entrada, porque buscan y requieren Claro, necesidades de financiamiento. el Todo proyecto atractivo. independiente, si sea innovador, tradicional, requiere financiamiento, y por lo tanto este es un programa que es de subsidio, y eso es una condicionante bien clara, porque acá no es reembolsable. Lo que nosotros miramos es que los recursos que le entregamos se usen en el proyecto, que estén bien utilizados, bien gastados, y por Claro. lo tanto, si se cumple eso, no es necesario que se restituya. Por lo tanto, eso es una tremenda ganancia. ¿Y de Pero cuánto hablamos? en este caso Que acá son, probablemente se lo están preguntando. sí, 60 millones de pesos no es pocos recursos, Por eso yo y decía, es un empujoncito no menor no menor, porque cuando lo está en una etapa presentaba. ya de consolidación. Sí. Son 60 millones de pesos, y si la persona jurídica que se adjudica este fondo es una empresa que es liderada por mujeres, hay un 10% adicional. Por lo tanto, 68 millones y fracción más o menos pueden acceder. Y tanto, y más importante, por eso yo te decía que en dos líneas, porque si Ujú. bien la mayoría siempre parten de la base de que se requieren financiamiento y es una necesidad, está absolutamente demostrado que es tanto o más importante inclusive el acompañamiento que se entregan a estos proyectos. Y por lo tanto, tú, de adjudicarte el programa, de ser uno de los beneficiarios como empresa, ya en este caso, no tan solo recibes los recursos, sino que entras a lo que nosotros llamamos un plan de ejecución, que en este caso dura 12 meses. Y lo que lo que optas en este proyecto es que se va entregando los recursos y se va acompañando en el periodo que ese proyecto está vigente, donde además tienes que pasar por procesos de aceleración e incubación,
para efectivamente poder acompañarte y orientar respecto a cuál es la mejor forma del uso de esos recursos, en el fondo porque lo que buscamos es aumentar la probabilidad de éxito, que ese proyecto le vaya bien y que logre los objetivos esperados. Y con esas dos cosas que tú dices, seguro que uno ya pudiera tener más o menos una idea de los resultados que puede esperar si es seleccionado, ¿no? Un impacto no Exactamente. menor. Exactamente. Como te digo, este programa tiene un fondo específico que tiene que ver con internacionalizarse, expandirse a gran escala en términos de su venta, en la presencia, levantar financiamiento privado. Para poder levantar financiamiento privado como empresa se requiere de cierta estructura, se requieren de cierto orden, cierto proceso de due diligence, finanzas. Muchas veces para abrirse internacionalmente requieres tener ciertas certificaciones, Sí. acreditaciones, y eso requiere de tiempo y requiere de recursos, y el objetivo del programa es precisamente para eso. Acá no es capital de trabajo, no es otro foco distinto que no sea exclusivamente la consolidación y el escalamiento comercial que requiere el proyecto en la etapa en la que está en este minuto. Estamos conversando con Maricho Galvez, ella es gerente de emprendimiento dinámico de Corfo, sobre esta tremenda convocatoria que todavía está abierta, por supuesto. Cuéntanos también, por favor, Maricho, ¿hasta cuándo se puede postular y cómo se puede hacer? Sí, mira, todas las convocatorias que nosotros hacemos desde la gerencia de emprendimiento son concursos que tienen Ujú. una fecha de inicio y una fecha de término, ¿ya? Y hago la mención en concurso porque finalmente los proyectos ganadores compiten entre los mismos postulantes, y ahí se Ya. ven las distintas características que tiene cada uno y cuál de los quienes postulan se construye un ranking, y por lo tanto ahí se seleccionan los mejores. Y eso lo comento porque como es un concurso, lo que siempre nosotros decimos no desanimarse, porque tú generas una suerte de competencia respecto a los mismos proyectos que se van presentando. Entonces, nada de eso te indica en que si en un concurso no fuiste seleccionado, en otro no lo puedes hacer, depende de la naturaleza del propio concurso, ¿ya? Todo Genial. a través de la página web de Corfo, www.corfo.cl. Ahí pueden buscar el programa Escalamiento, y a partir de eso se completa el formulario para poder describir el proyecto completo, en lo que está, y nos tienen que contar en lo que consta, etcétera, en el estado en el que está, el uso de los recursos, etcétera. Nosotros lo evaluamos y pueden postularlo hasta el 20 de julio. Estaba Este viendo a proyecto en propósito particular. la página que tú nos estabas diciendo, ahí en corfo.cl, está Sí. clarísimo, ¿cierto? Está, de hecho, al principio el tema de la convocatoria de escalamiento, pueden ver qué es, hay video, está para poder descargar las bases legales, los beneficios, los resultados, y también, por supuesto, veo harto información de todo lo que ustedes van entregando. Así Bien. que, Y ahí hay harto material también que puede servir de ejercitar al minuto de postular. Los ya, formularios son descargables. Nosotros, como parte del accionar, así como estamos conversando ahora del programa, también tenemos una instancia que le llamamos Postula Bien, que como el nombre lo dice, el objetivo es poder ayudar a poder resolver dudas de este proceso de postulación, algunos conceptos que se abordan en los distintos formularios, etcétera, y los distintos canales habilitados para poder aclarar y simplificar todas las dudas que puedan surgir al minuto que cada uno de ustedes está llenando, quienes nos escuchan, si es que efectivamente el proyecto cumple con estas características, poder postular, cosa que así poder enviarnos esta postulación lo más robusta y lo más completa posible, para que nosotros, una vez que las recibamos, como te digo, tengamos toda la información para poder seleccionar a los y los mejores proyectos, ¿ya? Y luego, bueno, ahí sí. parte el trabajo de nosotros como equipo para poder revisar cada una de las postulaciones y poder ir informando de los avances de esta postulación hasta cuando después ya llegamos a la selección de ganadores. Importante, hasta el 20 de Ujú. julio y a las 4 de la tarde. 4 Eso en es súper punto importante, hora se de cierre cierra. puntual. Sí, 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 se cierra porque ahí, por igualdad de condiciones, por eso se informa la fecha y el horario de cierre, y hasta ese minuto. O sea, y nos pasa como buenos chilenos, muchas veces dejamos las cosas para último sí, minuto. Y si de repente, o sea, mira, cosas tan triviales como te falló la conexión de internet, que a todos nos pasa, se te sí. cayó en los últimos minutos y no la alcanzaste a enviar,
no tenemos cómo recibir nuevas postulaciones. Y además Sí. también cuando uno que lee los distintos proyectos nota y se evidencia cuando tú tienes el tiempo y de puedes contar de tu proyecto versus cuando lo haces más a la rápida, por así decirlo. Claro. Y muchas veces en esos pequeños detalles, dado que es un concurso, hace diferencia. Por lo ¿Y tú tanto, la dirías que ese es uno de recomendación. los errores más comunes con los que se encuentran de proyectos que quizás a lo mejor tenían buen futuro, pero a lo mejor cometieron estos errores más comunes? ¿Cuáles dirías tú que Yo te son diría que quizás? sí, que uno de los errores, primero hay errores que son, esto es bien discreción, o sea, es bien objetivo, no Ujú. cae a discreción de quienes lo revisemos, lo que te decía yo, los tramos de venta, la fecha de la constitución, si tú, mira, puede sonar muy básico, pero si el límite de venta en los 12 meses es 80 millones y tú tienes 80 millones, o sea, 79,999, no lo cumples. Y muchos Sí. nos dicen, oye, pero si es un peso, es marginal. Absolutamente de acuerdo. Pero es el marco que rige el programa, por lo tanto, no cae a voluntad ni mía ni de todo el equipo Es si un cumple o no cumple el sistema requisito. automático. O sea, lo cumples o no lo cumple. Por lo tanto, ahí la invitación es que todavía no está, estar pendiente para cuando se abra una nueva convocatoria, cuando un nuevo calendario, si lo cumple o no lo cumple. Ahí muchas veces de las consultas que nos dicen, oye, pero pucha, por favor, esto, y tú vas viendo los comentarios y como estoy en el límite. Lamentablemente ahí no es a discreción. Y lo Ya. otro tiene que ver, y yo siempre digo, no hay nadie que sepa mejor de tu proyecto que los líderes de cada uno de los proyectos para poder contarlos. Por lo tanto, muchas veces cuando se delega tal vez en un tercero la postulación, etcétera, no necesariamente siempre son los más idóneos para poder transmitir con la suficiente fuerza el proyecto que tú estás empujando. Y aquí le hablo a la persona, al equipo que está detrás de quien postula. Y por lo tanto ahí uno nota y nota esas diferencias cuando además es contra el tiempo, en estos detalles versus otra persona que completa de manera correcta el formulario, se hace evidente y por lo tanto por eso la invitación es a poder revisarlo antes. Ahora ya estamos en el proceso de convocatoria abierta, pero Quedan ese casi 3 semanas todavía, así que ahí pero hay todavía hay un tiempo tiempo todavía para darle una suficiente vuelta. a participar de las instancias de aclaración de consulta, hacer el ejercicio y también pensar en que si bien somos bien estrictos, y eso yo me hago cargo, hemos ido tratando de simplificar, como decíamos recién, no son pocos recursos. Son recursos públicos que son de todos los chilenos, por lo tanto tenemos que tener la certeza de que los proyectos que le entregamos estos fondos son quienes tienen mayor potencial de que efectivamente le vayan bien y que hagan un buen uso de los recursos de todos nosotros. Y también tienen que pensar que quienes leemos los proyectos no los conocemos, no somos parte de los equipos. Por lo tanto, tenemos que tener esta comparación con otros proyectos para decir que si esto, por cómo se presenta, por cómo está liderado, por el equipo que está detrás, por lo que están haciendo, por esto, efectivamente hay una mayor probabilidad de que le vaya bien y por lo tanto apuntamos a esa ficha y a esa probabilidad de que haga un buen uso de los recursos públicos. Y entiendo que esta no es la primera vez que lo hacen. ¿Tienen a lo mejor quizás ejemplos de proyectos que hayan trabajado y que finalmente ya estén como avanzados en Sí, todo este, a lo sí, mejor, escalamiento, sí. internacionalización? Sí, bueno, es la apertura de este programa en este año, ¿ya? Ujú. Pero como te decía al inicio ahí, Carla, todos los llamados de la gerencia de emprendimiento son convocatorias que tienen ciertas temporalidades en los años, ¿ya? Por lo tanto, esta es la convocatoria del año 2026, pero hay una evolución y hay una trayectoria de proyectos desde hace muchos años atrás. Sin más, la gerencia de emprendimiento tiene 20 años de data, ya un poquitito más. Yo hoy tengo la fortuna de liderarlo y constantemente ha ido mutando en los distintos programas, en los distintos llamados, pero la lógica concursal se ha mantenido desde el origen, ¿ya? Y los programas apuntan dependiendo del estado. Y acá sí, este programa, a ver si no me falla la memoria, creo que desde el 2019 que está vigente como tal bajo este nombre, porque acuérdate que antes también hubo un proceso de simplificación de llamados, han habido distintos nombres y este concurso propiamente tal, el 2019, como te digo, y tenemos ya generaciones de ganadores
vez anteriores, donde proyectos que son íconos, por así decirlo, y que nos van sirviendo de ejemplo. Sin más, y a mí me gusta hacer mucho y lo ocupo bastante como ejemplo, hay un proyecto que pasó por el programa y que no se sientan los otros, sino que a modo de ejemplo nomás, Claro que sí. un proyecto que se llama Peuman Innovation. Me gusta mucho porque además lo lidera una mujer, que es Denise Bravo. Ella es una emprendedora de base científica tecnológica. A través de una investigación científica creó un producto. Ella es doctora en biotecnología, hizo una investigación y creó un producto con bacterias en zonas extremas, en las heladas o en grandes sequías, y se Wow. convirtió en un proyecto, en un producto que lo usan en el mundo agrícola para combatir, como te decía, sequías o heladas, y por lo tanto para hacer más eficiente el uso de los suelos y los cultivos. ¿Ya? Y esa es una investigación científica que no se quedó en un paper, que no se quedó en un Exacto. laboratorio, que con el apoyo de los recursos y el acompañamiento, y por cierto que el equipo, aquí el mérito también está del equipo, nosotros somos un empujoncito, es un producto que existe, fue reconocida como la startup del año, el año 2024, no me acuerdo si 2024 o 2025, creo que 2024, Pero más ha bien reciente. pasado reciente, ha pasado por programas de aceleración internacional y sin más, hoy ella a fines de julio, no me acuerdo la fecha exacta, está haciendo sus maletas porque se va literal con camas y petacas y con su familia a Suiza, porque Suiza, dado que es un país que es muy agrícola, ve un tremendo potencial en el uso de sus productos y por lo tanto también seguir desarrollando otras variantes y se va para allá. O sea, Talento emprendedor que con un talento buen apoyo emprendedor finalmente, chileno, una mujer sí, biotecnóloga, investigadora, que no solo se quedó en un paper, que sacó un producto, que nos ven además como ejemplo de Chile, donde Chile ya no tan solo importemos tecnología, sino que también la podamos crear. sin duda. Es un tremendo ejemplo y por lo tanto creo que ese es el Sí. objetivo del programa, abrir estas barreras y estas puertas para cada vez más productos chilenos estén presentes en distintos mercados internacionales. Eso Estamos es conversando básicamente lo que con busco. Maricho Galvez, gerenta de emprendimiento dinámico de Corfo. Tú lo mencionabas, Maricho, llevan ya como 20 años en esto. Cuéntanos un poco cómo has visto tú también la evolución de los emprendimientos. Me imagino que también van variando las necesidades en este ecosistema emprendedor que hay que ir adaptándose también, ¿no? Así es. Bueno, el mismo caso que yo te comentaba de Peuman y de Denis es un ejemplo de ello. Nosotros, de hecho, el año pasado, cuando hacíamos nuestra cuenta pública y teníamos una actividad, hacíamos un poco de historia y buscábamos cuál había sido el primer proyecto que se había apoyado desde la gerencia de emprendimiento. Y ¿Ya? era un packaging de fruta, que tú hoy día puedes decir es algo muy tradicional, pero en su minuto era la tipología de proyectos donde Chile tenía un espacio Para importante crecer. de crecimiento en un país además muy extractivo, agrícola, y tenía todo sentido. Hoy esa tipología de proyectos, lo que te contaba yo también, éramos más importadores de tecnología, pensar que desde Chile se crearan nuevas cosas de tecnologías era impensado, importábamos y por lo Hoy tanto día ya no suena había ese como espacio. algo tan lejano, tan obvio que tenemos, pero que en algún momento hubo que desarrollarlo, como dicen por ahí, meterle innovación para poder Exacto. crecer. Nosotros éramos consumidores de innovación, no generadores. Y eso, conforme los años, ha ido cambiando. A Chile y en distintas partes del mundo nos ven como un país interesante desde el punto de vista de desarrollo, de innovaciones, además también con un ecosistema que ha sido más robusto y además también nos ven como puerta de entrada a América Latina, donde además tenemos condiciones que podemos ir evolucionando. Y eso ha ido dando cuenta también de la tipología de proyectos. Así como te hablo de este packaging de fruta, de esta exportadora, en algún minuto después mutamos no sé si te acuerdas, el boom de las .com, Sí, eran las claro. empresas. Hoy día ya tenemos proyectos más innovadores, vemos proyectos donde a la base hay mucha tecnología, pero además también ahora cómo vamos potenciando que surjan más proyectos de base científica, tecnológica, donde hay una investigación, donde cada vez vayamos teniendo proyectos más sofisticados. Y ese es el objetivo de la gerencia y por lo tanto los programas
Y por eso te decía yo, este acompañamiento es necesario y esa es la respuesta que desde Corfo y desde la gerencia se ha ido dando, porque proyectos de base científica tecnológica tienen timing distinto, tienen periodos de maduración, de investigación, que no es que yo compro, como el clásico proyecto de compro barato y vendo más caro. Acá Sí, requiere de investigación, requiere es de distinto, avance, de recursos, de ¿cierto? acompañamiento, muy distinto. Maricho, Y eso es parte del entendimiento que tenemos que tener. sin duda. Maricho, y estábamos haciendo un poquitito como de historia, ¿cierto? Cómo ha ido cambiando, pero ¿cuál dirías que es el desafío del ecosistema Sí. quizás de las instituciones en este presente y futuro también, que seguro va a seguir Sí. evolucionando muy rápido? Sí, yo creo que por una parte seguir sofisticando este tipo de proyectos y tener 10 veces más proyectos como el de Peuman y muchos más donde también podamos ir desarrollando proyectos de base científica tecnológica desde Chile con un potencial que además es mucho más escalable. Y otro desafío que también nosotros estamos empujando fuertemente es que acá Corfo ha jugado un rol importante. Yo como te digo, llevo 5 años en la gerencia, pero tiene una historia que te decía más de 20 años, Larga, y el sí. mundo público tiene un rol reconocido dentro del ecosistema. Yo me atrevería a decir que si no todos los proyectos y grandes proyectos han pasado de alguna u otra forma por Corfo, el 99,9%. Pero también tenemos un desafío de ir incorporando más al mundo privado. Y el mundo privado también tiene un rol importante desde poder dar más espacio a poder desarrollar emprendedores y tecnología, ya sea desde espacio de prototipaje, de poder comprar, ¿por qué no? Soluciones a emprendedores, innovadores, son respuestas mucho más ágiles a resolver desafíos corporativos que el sector privado y el sector económico productivo muchas veces tienen. Los emprendedores pueden ser una buena solución. Y además también incorporar como nuevas fuentes de financiamiento, donde también hay el rol privado, desde la banca vemos una evolución favorable, donde ya hay modelos de atención a startup, cosas que antes no. Los modelos de financiamiento en general funcionan mucho desde lo histórico, pero cuando acá son proyectos innovadores sobre una proyección futura, por lo tanto también tenemos que ir acomodándonos, digo, a participar, a dar más espacio a fondos de inversión, inversionistas Sí, ángeles, Corporate Venture, también Venture Client, y por lo tanto sí. ahí hemos Harto, ido dando avances, pero hay que sí. robustecerlo cada vez más. Hartos desafíos entonces en este camino, pero ya lo saben, abiertas las convocatorias ahí a estar pendiente de la página de Corfo porque siempre está anunciando cositas. Maricho Galvez, gerente de emprendimiento dinámico de Corfo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto, feliz cumpleaños nuevamente y gracias por Muchísimas el espacio de gracias. conversación y bienvenidos y todas quienes cumpliendo estos requisitos vean como una forma viable de poder seguir creciendo y escalando con sus proyectos. Muchas gracias por esta conversación. Y siguiendo con noticias de Meta, ¿ya vieron lo nuevo de WhatsApp? Esto de tener como nombres de usuario que ya se puede reservar. Yo les cuento, yo ya creé el mío y se puede hacer usándolo, incluso con este como arroba o la misma cuenta de Instagram, o pueden crear uno desde cero que generalmente es como el nombre, ¿cierto? Lo que sí, ahí hay que estar revisando que si yo tengo el nombre parecido de alguien y no llegué primero, voy a tener que buscar típico el uno, algún punto, una línea para poder reservar el que vamos a necesitar, ¿cierto? Lo que sí hay registro de que quienes ya lo hicieron y utilizaron este concepto del arroba para que fuera el mismo de Instagram, ese nombre de usuario, le están llegando hartas notificaciones. A mí, personalmente, como lo hice, yo creo que es por eso con más bien mi nombre, no me pasó, pero hay reportes de aquello. Y obviamente, con todos estos cambios metas, hay muchos también que están un poco asustados de decir, bueno, ¿qué pasa si yo utilizo mi arroba de Instagram? Finalmente, quien sepa cuál es mi Instagram va a poder hablarme por WhatsApp, así que no se preocupen tampoco porque se puede agregar una clave para poder controlar y mantener un poco esa privacidad. Pero ustedes, por supuesto, ahí nos van reportando a esta comunidad emprendedora cómo les va con estos cambios que sigue y sigue haciendo Meta. Y de esta manera estamos terminando el programa de hoy, un programa que ya lo decíamos, cumpleañero, llevamos un año al aire, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cierto? A nuestros entrevistados y a quienes siempre nos siguen y nos acompañan. Por supuesto que nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana por TX Plus. Soy Carla Jiménez, que tengan buenas tardes y buenas ventas.
Visita todos nuestros programas en formato podcast en TX